y espero que lo puedan utilizar también como una guía para la creación de las bases de datos que tengan que hacer. ¿Sí? Bienvenida a la semana 2, entonces, del curso. La idea siempre es llegar desde la medicina a la estadística, y en este caso, por suerte, para la modernidad en la que estamos, tenemos la informática como un punto intermedio. ¿Sí? No manejamos los datos ya a mano, las estadísticas tampoco se realizan a mano, sino que todos los elementos están informatizados. Entonces, de alguna forma, tenemos que generar un puente que tenemos que atravesar desde la medicina a la estadística. Este puente tiene un par de partes. La primera parte es la base de datos, ahí vamos a dar especificaciones al respecto. Siempre vamos a estar trabajando con archivos Excel. Para nosotros, una base de datos es un archivo Excel con algunas características. Si ustedes hablan con un informático, tiene otras ideas. Si ustedes hablan con un técnico, a lo mejor tiene otra idea de lo que es una base de datos. Perdón, David, que te interrumpa. Sí. Deshabilita tu cámara porque tenés la conexión inestable, está lento de ahí, así que te vemos frisado. Dale. Dale. Dame un segundito. No puedo. Disculpa, David, ¿cómo andas? Buen día. Tendrías que deshabilitar la compartir pantalla para poder ver la opción esa. Bien. Ok. Pero capaz es la suya, profe, porque yo lo estoy viendo bien. ¿Ahí está mejor? Bueno. Vamos de vuelta entonces. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, Sí, perfecto. te escuchan. Entonces, Yo te veía bien. bueno, espero que vean bien entonces la presentación ahora. ¿Sí? Seguimos entonces. Desde la medicina a la estadística vamos a atravesar de alguna forma un trayecto en el cual tenemos diferentes partes. Una de ellas será la base de datos, que siempre estaremos manejando archivos Excel. Para nosotros una base de datos será un archivo Excel. Otra parte será el software estadístico, que durante el curso lo que vamos a proponer es usar RMedic como software estadístico, por diferentes facilidades que tiene. Y necesitamos completar este trayecto con dos formas de trabajo. Una se denomina batalla naval, y la otra es el control de la base de datos. Estos 4 temas son lo que vamos a ver hoy, con diferentes especificaciones, y vamos a agregar particularmente un punto para que ustedes tengan de referencia de los errores más comunes en base de datos en oncología. De esa forma ustedes van a evitarse muchos dolores de cabeza. La última vez que reitero este punto, base de datos es un elemento cotidiano. Ustedes todos los días están abriendo ese archivo, agregándole elementos, y pasa a ser luego de los mayores dolores de cabeza que tienen por todos los errores que se cometen sobre ese archivo. Lo de hoy será una forma ordenada de trabajo para que tengan en cuenta de ahora en más en el resto de todos los proyectos que tengan que realizar. Así que comenzamos ahora sí puntualmente con base de datos. Recordemos siempre ser un archivo Excel. Y lo que hay para decir de base de datos es lo siguiente, ¿sí? Es un archivo ordenado en filas y columnas, donde cada paciente es una fila y cada variable es una columna. De ahí en más, esto es una receta de cocina. Tenemos que tenerlo presente cada vez que vamos a iniciar una base de datos. No hay otra vuelta, no hay otra forma, no hay
algo más estrombótico para decir al respecto. Si somos ordenados y prolijos, este es un formato internacionalmente consensuado en el que podremos ingresar a la mayoría de los software estadísticos. Con esto presente, lo que queda es mostrarles un ejemplo, en primera instancia, de lo que sería una base de datos ordenada y prolija. Lo que podemos ver es un archivo Excel en el cual la primera fila es el nombre de todas las columnas, el nombre de todas las variables. En cada fila encuentro a un paciente y exactamente se cumplen los requisitos que hice aquí. No se fusionaron celdas, las columnas numéricas solamente deben contener números, y las columnas categóricas solo deben contener las categorías siempre anotadas de la misma forma. Si eso se cumpliera siempre, control no sería necesario, pero como nosotros tipeamos constantemente, al menos los errores de tipeo siempre van a ocurrir en las bases de datos. Base de datos, entonces, de nuevo, es esta receta de cocina a tener en cuenta y a ser ejecutada directamente. Y lo que vamos a ver después son los errores más comunes, y ahí detallaremos un poco más. El segundo ítem es batalla naval. Batalla naval es un procedimiento que vamos a aplicar sobre cada uno de los objetivos del trabajo. Entonces, lo que haremos será tomar un objetivo, y a mí se me ocurrió este, comparar, no es comprar, comparar el tamaño del tumor según el lado afectado del paciente. Si volvemos un poquito a la base de datos, la columna E me indica el lado, si es izquierdo o derecho, y la columna G me indica el tamaño. Esta base de datos está pensada como una base de pacientes con cáncer de mama, ¿sí? Como para tener el marco médico de referencia. Entonces, comparar el tamaño del tumor según el lado afectado del paciente es una idea médica, ¿sí? En la cual lo que vamos a hacer es asociar explícitamente las ideas médicas a la posición de la información en la base de datos. De esa forma, Batalla Naval va mezclando nuestras ideas médicas con la posición explícita de las variables que tenemos en cada uno de los objetivos. Entonces, de esta forma quedaría armada nuestra batalla naval. Como idea general, batalla naval será un procedimiento que debe ser realizado en cada objetivo y relaciona de manera explícita nuestros objetivos con la base de datos. Y evita un error que suele pasar mucho, que es plantear objetivos de los que no se tiene información médica para realizar. Ese es un error muy grave, porque muchas veces se trabaja meses con la idea de cumplir un objetivo, y después de meses de carga de datos, se dan cuenta que se olvidaron de cargar un campo en particular. En ese caso el objetivo se cae completamente, y el trabajo termina siendo otra cosa que no era la idea original. Entonces, Batalla Naval, por un lado, va a ordenarnos para cuando querramos avanzar hacia los test estadísticos, y por otro lado, va a evitar que nosotros hayamos planteado objetivos que en realidad no podemos analizar. Como ven, vamos de vuelta un segundito. Base de datos y batalla naval son elementos muy ordenados. No hay muchas opciones, no hay
que salirse mucho del marco, es enterarse cómo debe trabajar, cómo se debe armar la estructura de la base de datos, cómo debo relacionar mis objetivos con ese archivo base de datos, y no hay escapatoria, es una forma ordenada de trabajo. Dicho la idea general de base de datos, vamos a dar ahora especificaciones de lo que son los errores que hemos visto más comunes en base de datos en oncología. ¿Sí? Lo que sigue a continuación es un listado que nuevamente pueden tenerlo a mano, pueden imprimirlo, ¿sí? Para intentar no caer en los errores más comunes. En todo lo que es oncología, el tiempo es una variable muy importante, y se estima el tiempo siempre entre dos fechas. De los errores más comunes es no anotar la fecha o anotarla incompleta. Entonces, hay que determinar un formato de carga de fechas para todas las fechas que sean de nuestra base de datos. Una idea recomendable es el siguiente: día a día, barra, mes, mes, barra, año con 4 dígitos. 2 dígitos para el día, una barra, 2 dígitos para el mes, una barra, 4 dígitos para el año. Cuando se cometen errores, es muy grave para un trabajo de oncología tener errores en la carga de las fechas. Normalmente, cuando se tienen algunos errores en las fechas en que ocurrieron algunos eventos en el paciente debe ser descartado, porque no se sabe cuándo fue diagnosticado, cuándo se le realizó su primera cirugía, cuándo su segunda. La pérdida de las fechas es de lo más grave en las bases de datos de oncología. Después, hay otros sucesos, que también son otros detalles importantes, pero el más grave es ese. Todos los errores posibles, o los más famosos, pueden intentar no ocurrir si primero se consensúa la forma de cargar los datos. Es muy importante, sobre todo cuando el trabajo es grupal, que las personas que estén cargando los datos lo hagan siempre con el mismo criterio y de la misma forma. Normalmente eso no ocurre. Es muy común que un médico cargue de una forma, de otra manera, y podríamos no caer en los errores más comunes, pero de todas formas siempre existe la posibilidad de caer en errores de tipeo. Por lo tanto, siempre será necesario realizar un control sobre la base de datos antes de realizar cualquier tipo de estadísticas. Reitero, este PDF, esta presentación la van a tener, así que podrán luego copiar este listado de errores más comunes para que lo tengan a mano. Base de datos, un detalle que fue ordenado, con pasos a seguir y con una receta de cocina básicamente. Batalla naval, lo mismo, un conjunto ordenados de un procedimiento para asociar ordenadamente nuestros objetivos a la base de datos. Errores más comunes, otra vez, un listado definido de aquellas cosas que debemos tratar de evitar. Y ahora abordamos el control de la base de datos propiamente, y como dijimos, nunca vamos a poder escapar, ya que siempre existe la posibilidad de errores de tipeo. ¿Por qué vamos a realizar un control antes de obtener estadísticas? Bueno, para evitar lo siguiente. Nosotros queremos un gráfico de barras, por ejemplo, que es una estadística muy fácil de obtener, de la variable sexo, porque queremos saber cuántos pacientes tenemos en femenino o en masculino.
El primer gráfico, el de la izquierda, es el que ocurre cuando no se realiza un control en la base de datos. Tenemos diferentes formas de tipear lo mismo, porque no hubo un consenso, o por todos los errores de tipeo juntos que pueden llegar a pasar. Entonces, tenemos F y M, posiblemente como las categorías que queremos, efectivamente, pero tenemos fem, fem punto, F minúscula, errores de tipeo, parece que se clavó un poquito el teclado en algún punto, errores por omisión de alguna letra, en vez de femenino, fermenio, fernenio. Entonces, obviamente queremos el segundo gráfico, queremos el de la derecha. Nuestra presentación, nuestro PowerPoint, nuestra publicación científica merece el gráfico de la derecha. Para obtenerlo realmente, debemos controlar la base de datos sí o sí. Es algo de lo cual nunca podremos escapar, si queremos trabajar de manera prolija. Control, en ejemplo práctico, ¿sí?, debe realizarse sobre toda la base de datos, en cada una de las columnas, o al menos en cada una de las batallas navales, ¿sí?, en esta asociación que hicimos de los objetivos con las columnas de las bases de datos. Hay bases de datos muy grandes en oncología, hay bases de datos de más de 200 columnas. Entonces puede ser una tarea que lleva tiempo, por eso decidí agregar la opción. Explícitamente debería ser sobre toda la base de datos, pero si por algún motivo no tienen el tiempo suficiente y los apremia para publicar o para recibir o emitir algún tipo de presentación, deben realizar el control al menos en cada uno de los objetivos que tienen planteados. El control, como idea general, en variables categóricas, implica ver que las categorías que están anotadas son realmente las correctas. Y en variables numéricas, la idea va a ser observar si dentro de la variable, al menos el mínimo y el máximo de lo que esté anotado es posible para esa variable. Por ejemplo, si sabemos que hemos trabajado siempre con mayores de edad, si yo tengo un paciente que tiene 7 años, es un dato incorrecto. O si en mi base de datos de edad yo tengo un 200 años, obviamente ese dato es incorrecto. Por lo tanto, analizar el mínimo y el máximo es una forma de poder determinar y detectar errores. Hay dos formas de llevar a cabo la detección de errores. La primera le llamamos artesanía informática, que es ponerse a ver celda por celda del Excel. Y la otra es empezar a trabajar con alguna herramienta informática que me facilite ese elemento. RMedic, aparte de ser un software estadístico, tiene la posibilidad de realizar control en las bases de datos, y vamos a estar realizándolo en un ratito. Entonces, a partir de que tenemos una base de datos, ¿sí?, esta es una base de datos que tiene 10 pacientes e intenta ejemplificar lo que muchas veces son las bases de datos que hemos visto en grupos médicos. Por ejemplo, en la columna C es con la que se obtuvo el gráfico, que vieron que tenía muchas categorías de más. Tenemos variables, por ejemplo, la columna D, que es la edad al diagnóstico histológico, que además de números, debe ser una variable numérica, tiene anotaciones que no corresponden a la variable. En la columna E, que era el lado afectado por el tumor en el paciente, tenemos
anotaciones que no corresponden a categorías específicas, como son signos de pregunta o guiones. Y en la columna G tenemos en lo que sería el tamaño en milímetros, en una de las dimensiones de lo que es el volumen del tumor, tenemos un 3000, por ejemplo, que es un error de tipeo muy común, se me escapó un 0 o 2 ceros de más, y acá tenemos un 1, que tal vez no sea un error, ¿sí? Tal vez no sea un error, pero merece la pena ser verificado. Y en la parte de fechas, en la columna H, ocurre lo mismo. No debemos tener la semana que viene, no debemos tener fechas incompletas, como es 1 de enero 2020. Debemos tener el día, el mes y el año siempre para todas las categorías. Y mantener el formato, no puede ocurrir, no debiera ocurrir, anotar 24 de abril textualmente, sino que debe convertirse esa información en el formato 2 dígitos para el día, barra 2 dígitos para el mes, barra 2 dígitos para el año. Entonces, las bases de datos siempre tendrán errores. Si yo tengo pocos pacientes, pocas filas, y tengo pocas variables, pocas columnas, puedo realizar artesanía informática, puedo mirar la base de datos completa y ir viendo uno por uno. Ahora, en general las bases de datos de oncología tienen cientos, por lo menos, de pacientes, y tienen realmente una cantidad de columnas impresionante. Entonces ya no es positivo realizar el control a ojo, simplemente, sino que teniendo la posibilidad, debemos utilizar el control con un término informático. La artesanía informática va a ser detectar cada uno de los errores y verificarlo sí o sí, siempre, en las historias clínicas, para poder corregir esa información de las celdas, ¿sí? El control informático lo que va a hacer es facilitarme que yo no tenga que ver toda la base de datos celda por celda, sino que me indique de alguna forma más ágil dónde están los errores que yo debo corregir. Entonces, vamos a abordar el control de una manera informática con RMedic. Entonces le presento un poco primero a RMedic. Es un desarrollo que hemos realizado con el grupo, en el cual facilita la obtención de tablas, gráficos y test estadísticos para una o dos variables. Y bueno, tiene algunos detalles que iremos viendo a través de todo el curso, pero en primera instancia lo que necesitamos saber es que puedo realizar un control, también en RMedic, y que puedo cargar directamente mi base de datos Excel en este software estadístico. RMedic no se instala, sino que se utiliza por internet directamente. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser mostrarlo un poco y realizar el control de nuestra base de datos a través de RMedic. Lo que voy a hacer ahora es salir de mi presentación y voy a abrir un navegador. r-medic.com es la página del programa. Lo van a estar usando durante todo el curso, así que ya habrá tiempo para ver más detalles. Algo importante, sí, que los software estadísticos deben estar incluidos en materiales y métodos de sus trabajos y deben ser citados también de alguna forma. En ese caso, ahí tienen el detalle
para poder utilizarlo en todos sus trabajos. Al ingresar a RMedic, la solapa del software propiamente es esta de aquí, R más Medic. Si le damos clic, se va a habilitar la posibilidad de cargar un archivo Excel directamente, y tendrán ayuda, hay textos de ayuda que están automáticamente dispuestos para orientarlos y que la utilización de esto sea sencilla. Nosotros, en este caso, lo que vamos a hacer es cargar la base de datos que les había mostrado con errores, y para eso hacemos clic en Browse. Y acá me perdí. Cursos online, ahí está. Cursos oncólogos. Seleccionamos, buscamos el archivo en nuestra base de datos, buscamos el archivo en nuestra computadora, perdón, está en el disco rígido. Tiene que ser un archivo Excel, y si le damos doble clic, cargamos nuestro archivo en RMedic. La presentación es la siguiente. Muestra la base de datos que tengamos, de a 5 filas solamente. La idea de RMedic es realizar estadísticas, no modificar la base de datos. Si tenemos que hacer modificaciones, la debemos hacer en nuestra computadora en el archivo original. Entonces, tenemos una base de datos, la cargamos, estamos en la primera pestaña de RMedic, base de datos, y lo que debemos ir haciendo es ir trabajando sucesivamente con las pestañas que tenemos en la visual. Vamos a ir a Control, y aquí lo que tenemos es la posibilidad de seleccionar una variable en particular. Antes de hacerle clic, voy a abrir la base de datos en mi computadora, y voy a decir, vamos a realizar, por ejemplo, un control en este momento de la columna C, que es sexo, con lo cual yo espero tener dos categorías, en principio, F y M. Sabemos que hay errores, pero siempre debemos abordar el control con una idea acerca de lo que espero ver efectivamente en mi variable. Ahora en control voy a seleccionar la columna sexo. RMedic la detecta como categórica, lo cual es correcto porque para mí sexo es una variable categórica, y lo que me va a mostrar es un listado de todas las categorías que encontró, junto con cuántos pacientes tienen esa categoría mal anotada, y me da un detalle del número de orden en el cual se encuentra esa categoría. Entonces, yo ya no debo mirar una base de datos enorme, celda por celda, sino que puedo ingresar a RMedic, colocar mi variable, y tener de una manera sencilla todo el listado de lo que encuentra en esa columna. Para mí, F es una categoría correcta, pero yo debo corregir fem.f, femenino, y todos los errores que yo encuentre. Este error en particular es sumamente invisible en la base de datos, y ahí le vamos a dedicar un segundo, que es cuando yo a una categoría correcta le agrego un espacio. Aprieto el tabulador o agrego un espacio. Para la informática, el espacio es un carácter, como si fuera una letra o un número. Entonces debo corregir también esas características. La idea de asociar el control que muestra RMedic es
tener en cuenta esta tabla de presentación para poder ir a la base de datos y corregir. Por ejemplo, tomemos este, ¿sí? Que me indica que está en la columna C, porque yo elegí la columna C, en el número de orden 5. Entonces, si me voy a la base de datos, columna C, el número de orden 5 es esto que a propósito hemos agregado en todas las bases de datos del curso, y es una excelente recomendación, que es una columna inicial que agrega un número a cada paciente, empezando desde el 1 de corrido hasta el último. Entonces, el 5, el número de orden 5, en la columna C, tengo un error, y yo puedo entonces corregirlo, y después guardar este archivo con la corrección efectuada. Este cambio que acabo de hacer no está en RMedic, no sube automáticamente la versión nueva de la base de datos. Lo que yo debo hacer es corregir todos los detalles que me indica RMedic en principio, y después volver a subir la base de datos en la versión corregida. Vamos a hacer uno más, que es este error muy común que me indica que está en el número de orden 4. Entonces, en el número de orden 4, en la columna C, si le hacen clic, van a ver que hay un espacio en esa celda y es sumamente invisible de detectar. Entonces, entre esto, que es la categoría correcta, y esto, que es la categoría incorrecta, hacerlo por artesanía informática, hacerlo a ojo, suele pasar desapercibido. El software es capaz de detectar este inconveniente. La columna orden, un detalle más, es un número que va indicando cuántos pacientes tenemos en definitiva. ¿Por qué? Porque para Excel, la fila 1 es aquella en la que tenemos el nombre de las columnas, pero para nosotros no es información, no es un paciente esa fila. Para nosotros la información empieza a correr desde aquí, desde el 1 del número de orden. Por lo tanto, es un buen detalle agregar esta columna a todas las bases de datos. Volvemos al control. Entonces, para variables categóricas, voy a visualizar todas las categorías que aparecen y voy a ir a corregir a la base de datos. Para columnas, por ejemplo, edad debiera ser una variable numérica. Si yo le hago clic a edad, RMedic en principio la detecta como categórica, y eso es porque en la base de datos hay categorías puestas, ¿sí? Hay no solamente números, sino categorías. Entonces, yo debo indicarle a RMedic que mi variable es numérica en realidad. Y en ese caso, RMedic va a dar un cartel muy grande de aviso que dice: hay inconvenientes en la variable seleccionada, usted ha indicado que la variable es numérica, sin embargo, se han encontrado en la columna elementos no numéricos que deben ser corregidos. Ahora, entonces, me indica directamente cuáles son las celdas con errores, me dice que son 3, me dice que son las celdas con número de orden 6, 8 y 10. Si yo, de la columna D. Si me voy a la base de datos, 6, 8 y 10 de número de orden son las celdas que debo corregir. Puede ser dejando la celda vacía o colocando la edad efectivamente que sale en la historia clínica. Hacemos un control más. Para una variable que sea
cuantitativa como es el tamaño fue detectada como numérica por RMedic, entonces me va a mostrar el mínimo y el máximo, y me va a indicar a dónde está en la base de datos ese mínimo y ese máximo de la variable. Entonces, tener un tumor cuya dimensión mayor es de 1 milímetro puede no ser un error médico. Puede que el paciente efectivamente tenga 1 milímetro en esa variable. Pero es un dato que llama la atención y tal vez valdría la pena ir a la historia clínica para verificarlo. Ahora, un valor de 3000 como tamaño de un tumor es realmente algo que vale la pena verificar, porque es imposible, está fuera del marco médico, tener un tumor de 3000 milímetros como cáncer de mama. Por lo tanto, debo detectarlo en la base de datos, acá me dice que el número de orden 9, y realizar el cambio para poder seguir luego con tablas, gráficos y pruebas de hipótesis, y que esos datos mal anotados no afecten los resultados estadísticos, y yo puedo obtener los gráficos exactamente como deben estar, en la versión corregida del trabajo. Entonces, vamos a volver a la presentación. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es un orden de trabajo, ¿sí? Y hemos detallado la forma en que debemos pasar este puente entre la medicina y la estadística. Y hemos detallado formas ordenadas de trabajar para base de datos, el procedimiento de batalla naval, y hemos visto por qué el control debe ser efectuado. El control debe ser efectuado en todas las bases de datos antes de realizar cualquier tipo de estadística, para poder detectar y corregir todos los errores que pudieran haber surgido durante la carga en el transcurso del tiempo. Luego de que realizamos el control y nuestra base de datos está en la mejor versión, recién en ese momento podremos pasar a realizar los test estadísticos. Realizar test estadísticos sin haber corregido la base de datos, sin haber realizado un control en la base de datos, tiene la posibilidad de estar utilizando información sumamente incorrecta, y eso hace que los test estadísticos pierdan su capacidad de ser reales. Un solo dato mal tipiado de 3000, por ejemplo, como tamaño de lesión, es un dato que realmente está haciendo ciencia ficción en el test estadístico que yo estoy mirando. Siempre debemos realizar un control en nuestra base de datos. Como tareas para la semana 2, lo que va a pasar es trabajar con bases de datos armadas, en las cuales van a poder detectar errores como en artesanía informática y con RMedic. Si ustedes ya tienen objetivos personales, si ya tienen un plan de trabajo, pueden aplicar batalla naval y control, si ya tienen una base de datos, a sus objetivos y su base de datos. Y la idea también va a ser amigarse un poco con esta idea de el control. Muchas veces no lo realizan, muchas veces piensan que no es importante, pero realmente una forma ordenada de trabajo y de evitarse muchos dolores de cabeza es realizar el control. Es
es algo sumamente evitable estar muy cerca de presentar en un congreso, de realizar una publicación científica, un paper, y el mismo día de la presentación darse cuenta que había un dato mal tipeado de un tamaño de lesión de 3000. Y tener que modificar las cosas a último momento es algo sumamente evitable. Recuerden que base de datos, batalla naval y control son instancias ordenadas de trabajo. Está todo pactado, está todo definido. Hay un consenso acerca de un término internacional, acerca de cómo trabajar y cómo crear estos elementos. Lo que yo debo hacer es tener, si me hace falta, un listado de cómo debo trabajar, de qué características debe tener mi base de datos, y este transcurso de la medicina a la estadística, entonces va a ser sencillo y agradable. Va a ser ordenado y va a poder ser finalizado en poco tiempo. Bueno, esta fue la presentación de semana 2 sobre base de datos, batalla naval y control. Y tendrán estos elementos juntos con base de datos de ejercicios en el aula virtual, seguramente en el transcurso del día. Bueno, como yo tuve insomnio, tipo 2 de la mañana ya la subí, así que ya están. Ah, listo. Buenísimo. Entonces, Ya está. David, hay una tarea, ¿te acordaste? decime, sí, o sea, No, vos decime. ¿Armaste una tarea? sí, armé tareas. Dale. Armé ejercicios para que realicen, ¿sí? Para la semana 2. Son 5 bases de datos en donde van a poder ir llevar a cabo el control de cada una de las variables. Cada base de datos tiene un marco dentro de la oncología, y se le van a ir detallando diferentes puntos para que puedan ir entendiendo por qué el control es importante de realizar en todas las bases de datos. ¿Bien? ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Entonces, un poquito para darle un cierre en el marco de donde estamos parados. Lo principal de la charla de la semana pasada fue arrancar pensando en un proyecto de investigación y plantear como línea de trabajo el o los objetivos del trabajo, ¿sí? La meta. A partir de él o los objetivos, generalmente, y solo con la excepción de los trabajos que son descriptivos, los trabajos van a tener hipótesis. Y las hipótesis van a estar planteadas también con los objetivos, es decir, uno mira las hipótesis en los objetivos aunque no estén explicadas o detalladas explícitamente. La manera de poner en juego las hipótesis y de probarlas es con algo que la estadística le llama pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis son lo que ustedes llaman los test estadísticos. Los test estadísticos lo que hacen es estar probando si son ciertas o no las hipótesis que están dando vuelta. El modo ordenado que David, él denominó, y él es el autor intelectual del término batalla naval, el modo ordenado es, uno escribe sus objetivos, los tiene escritos, y después aparte, en hoja aparte, se fija cada uno de los objetivos dónde los va a ir a buscar en la base de datos. Esa base de datos que explicó David, que está hecha en filas y columnas. Porque es cierto que muchas veces se está pensando en, bueno, expectativa de vida, bueno, a ver que tal tratamiento mejore la esperanza de vida con respecto a tal tratamiento. ¿Ah? Y en la base de datos, ¿dónde tenés el tiempo? Ah, me olvidé de poner tiempo.
¿Sí? Entonces, está bien que uno arme la base de datos, pero uno con esa, que David le llama batalla naval, que es el unir la base de datos con los objetivos. Darme cuenta si en los objetivos que estoy planteando están todas las columnas en la base de datos. Normalmente las bases de datos tienen muchas más columnas que los propios objetivos. A veces uno recopila mucha información, pero lo que sí es cierto es que tiene que tener las necesarias. Y entonces, eso de ir al objetivo, a la base de datos, y la base de datos al objetivo, es un ida y vuelta, que a veces cuando les exigimos los proyectos de investigación, les preguntamos, che, ¿cómo es tu base de datos? Para saber si lo que está recopilando lo va a poder cumplir o no. ¿Sí? Entonces, eso como una unión entre lo que vimos la semana pasada y con lo que arrancó David. Cómo armar la base de datos y, digamos, esa batalla naval, esa unión entre objetivos y base de datos. Después, nosotros veíamos, cuando nosotros dictábamos cursos de estadística, arrancábamos con que la persona ya tenía armada la base de datos. Entonces arrancábamos con un curso de estadística a partir del test estadístico directamente. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer más hincapié ya en esto, en cómo armar desde el objetivo, la base, y sobre todo, lo que le incorporamos al software que desarrollamos, al RMedic, es esa solapita que es la solapa de control. Antes de analizar, controlame los datos, a ver si están bien cargados, porque hay posibilidad de error. Uno tipea y tiene probabilidad de error. Ojalá uno tuviera una historia clínica exportable de paciente y le dijera, quiero los pacientes de tal y tal condición, apretan un enter el informático y a los 5 minutos te largó una base. Eso no ocurre. Normalmente hay cruces de información, uno tiene que ver, con suerte tiene la historia clínica informática, a veces la tiene en papel, bueno, ese tipo de cosas implica que uno tiene que armar una base ad hoc. ¿Hay posibilidad de error? Sí. ¿Se puede tener error de tipeo? Sí. Los errores de tipeo pueden ser de muchas formas diferentes. Y el sistema no puede ser tan inteligente de encontrar todos los errores. Encuentra algún tipo de error. Decidimos que los tipos de errores más comunes son, si las variables son categóricas, fijarnos que esté mal tipeado, cientos iguales o no. Y si son numéricas, ¿cómo identificamos los errores? Y no sé, agarremos e identificamos los extremos, a ver si cuando cargamos las variables cuantitativas, nos equivocamos en los extremos. No tenemos forma, la informática no tiene forma de darse cuenta si cargaron 5,8 en vez de 5,3. Se va a dar cuenta si hay cosas muy extremas. Entonces, esas son las formas de encontrar los errores, y como les decía David, si nosotros hacemos análisis estadístico con los errores metidos adentro, los resultados son espurios, no sirve. O sea, pero no sirve nada de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ser cuidadosos en no meter errores. Entonces, esta clase tuvo que ver con la segunda parte. O sea, primero, la primera clase, plantear objetivos, plantear la metodología, cómo es el método científico. Esta segunda parte, bueno, ya tengo objetivos, cómo empalmo objetivos con la base de datos y cómo identifico si metí la pata tipeando, cargando, exportando los datos. Ahora, la tarea para esta semana es, con un grupo de base de datos, practicar. ¿Por qué? Porque la idea es que a lo largo del curso ustedes empiecen a jugar con su propia base de datos. Si tienen su base de datos, jueguen a ver si ya tienen datos cargados, si tienen errores o no, búsquenlo, ya tienen el software para hacerlo. Entonces, con eso cerraríamos ya esta segunda semana, que cierra el lunes que viene, y ya la próxima semana empezamos con la parte más dura, que son todas las pruebas de hipótesis. No sé si David, Analía, Silvia, ¿quieren agregar algo? Yo quería hacer una pregunta. ¿Se puede? Sí, Gisela. Quiero consultar sobre cuando uno diseña una base de datos, que es una duda que me ha venido frecuentemente, uno debería diseñar lo más completo, por ejemplo, si tengo una base de datos de cáncer de pulmón, diseñar una en estadio 3, una en estadio 4, cargar todos juntos y después ir haciendo, digamos, sobre esa base de datos mis diferentes hipótesis. ¿Cómo es la sugerencia de lo que se puede decir? ¿Se entiende la pregunta? David. Bueno, ese detalle va a depender un poco de vos. Lo que tiene que ocurrir
siempre es que cada paciente sea una única fila. Eso tiene que ocurrir siempre. Y que cada columna sea cada variable de tu trabajo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Si Sí, por perfecto. algún motivo fueran, digamos, un paciente de estadio 1 no puede pasar a estadio 2. ¿No? ¿O sí? Perfecto. Bien. No, Sí, no, o sea, sí puede, digamos, pero inicialmente Bueno, sí sigue teniendo el mismo estadio. bien. Entonces no, va a tener que ser toda una sola base de datos. Vas a tener, vos lo que querías era segmentar la forma de trabajar, pero en este caso, si vas a tener que tener un paciente abajo de otro, todos los estadios juntos, y lo que vas a tener es una columna o varias que van a ir indicando en qué estadio se encuentra el paciente en cada tiempo. Lo otro que sería bueno, no sé qué dicen ustedes, de un Word con los léxicos que vamos usando, o sea, decir femenino es la F, masculino es la M y así todo separado para que después nos acordemos qué fuimos poniendo en cada casillero. Sí, exactamente. Esa es una forma. Me ha Otra pasado forma, muchas veces. sí, tal cual. Y hemos decidido más bien dedicarnos a la parte de control, porque en general ya tienen bases de datos que han sido cargadas de alguna forma, ¿sí? Pero queda en claro, como bien dice Diego, si recién se está por comenzar con un trabajo, lo mejor es definir las columnas en el archivo Excel sin haber cargado ningún paciente y llevar en un archivo Word todas las especificaciones acerca de qué se está cargando en cada una de las columnas. Entonces ahí se especifica no solamente las categorías posibles, sino que se detalla cualquier anotación médica relevante, por ejemplo, en qué medidas se realizó, en qué aparato se realizó, o cualquier detalle del entorno médico que sea importante sobre esa variable. lo que decía Diego recién es importante, sobre todo cuando uno carga una sola persona, sino un grupo de personas. Dejar aclarado las referencias, es lo que se llama. Es decir, voy a poner F cuando quiero decir femenino y no fem, y la F en mayúscula o en minúscula. Es decir, esos criterios se deberían definir de entrada entre todos los que van a cargar en esa base de datos y dejarlo asentado en una hoja en común para todos. Perdón, sigo preguntando. Que en realidad mi pregunta va, si aparte de lo que ustedes aclararon que está perfecto, si uno debería diseñar para una hipótesis de un trabajo o tener una base de datos general de todos sus pacientes de ahí sacando, digamos, cuál es la sugerencia desde el punto de vista práctico que ustedes que tienen experiencia lo ven mejor para poder trabajar y hacer mejor el trabajo. A mí se me cortó Claro, un eso pregunta. es uno de los, eso es uno Bueno. de las cosas que más frecuentemente nos pasan, que generalmente tenemos una gran base de datos carga de pacientes, y de ahí queremos sacar el trabajo. O sea, no empezamos desde objetivo a base de datos. Empezamos Perfecto. de base de datos Sí. a objetivo. No sé O si sea, se entiende. Creo que la mayoría nos ha pasado eso. Bien, Por básicamente, tener ya una base. claro, ¿qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿Verdad? Exacto. Bien, sí. Y ahí nos damos cuenta que nos faltan datos. Bueno, eso es re natural. A ver, normalmente esa base de datos es muy grande, tiene un montón de variables, de medidas que no van a ser, no van a ser utilizadas en cada uno de los trabajos, sino que probablemente se fraccione. Algunas columnas van para un trabajo, otras columnas van para otro trabajo. Esa base de datos seguramente es cooperativa, o sea, las de hace 3 años la tipearon los residentes de hace 3 años, ahora la están tipeando los residentes de ahora, y dentro de 5 años lo van a tipear chicos que ahora están en la facultad en segundo año de medicina. O sea, eso es algo así. Bueno, cuando ocurre eso, que es una realidad, esa es lo que podríamos llamar la base de datos madre. Para analizar
para hacer un trabajo, o sea, dado lo que tenemos, dado lo que es PIO, bueno, yo ahora tengo un trabajo con este objetivo, la sugerencia es, esa base de datos madre no se toca, ¿sí? Y de esa base extraigo la cantidad de columnas que tienen que ver con esta batalla naval, ¿sí? Entonces, a la base de datos, ahora a mí me interesa trabajarla con 5 o 7 variables, solamente extraigo esas 5 o 7 variables, con todos los pacientes que hacen falta, y hago el análisis particular de eso, porque si no, ponerme a trabajar con una base de datos de 500, 600 columnas para analizar solamente 2, es como que es digamos, demasiado trabajo. Entonces la voy fraccionando. Ahora, si yo hago un control y encuentro, como dijo David, que en la celda 16 está mal tipeado, necesariamente tengo que ir a corregir, no la basecita esta que saqué, sino la original, ¿no es cierto? Porque allá está mal tipeado. Entonces uno va haciendo, como es cooperativo y corporativa, digamos, la base, uno va haciendo extracciones secuenciales, pero acordarse que la base original es la que tiene la macro, digamos, la madre. Eso es una forma de trabajo ordenada también. No sé si, David, se te ocurre algo. No, yo iba a decir lo mismo al respecto. No sé si contesta Gisela la Sí, pregunta. sí, perfecto, gracias. Y otra cosa, a veces nos pasa que, de hecho me pasó, que, llevándole a tu ejemplo, habías hablado algo así como de tipo 2, tipo 3, o algo parecido a eso. Exacto, que son las bases que estuvimos trabajando últimamente. Cáncer pulmón estadio Bueno. 3, que tiene un tipo de tratamiento, y estadio 4, que tiene otro. Entonces, bueno, Bien. por ahí. Yo tengo A dos mí bases de datos de eso, por eso preguntaba. Claro, a mí me pasó que había había gente que estaba interesada en saber el comportamiento de 3 tipos diferentes de cáncer de cerebro. Y tenía cada tipo en una base de datos diferente. Y lo quería comparar. Entonces, la estadística no te va a poder comparar los 3 tipos si no los tenés en la misma base. Entonces, una columna tiene que ser la que diga, vos sos del tipo 1, vos sos del tipo 2, vos sos del tipo 3, y al lado toda la información, si no, no son comparables, son 3 bases de datos diferentes. ¿Sí? Entonces, siempre, por más que tu base madre es una sola, cuando la sacás, si vos querés comparar, no tenés que hacer bases separadas, tenés que hacer la misma. ¿Algo más? Eugenio no se oye. Sí, ahora, antes de sacar los datos para separarla de esa base madre, ¿conviene hacer el control en la base madre para no encontrarte después con que tenés que ir? No. Sí, espectacular. Sería espectacular. Pasa que si es muy grande. No, a ver, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Así que estaría espectacular que la base, aunque sea muy grande, para el soft no es un problema. Esos soft, digamos, aguantan muchísimo. Y sí, la sugerencia es hacerlo en la base madre, así que ya uno corrige los errores que puede tener uno y los errores que pueden tener los otros. Así que bárbaro, espectacular. Claro. ¿Sabes cómo nos hemos acordado de residentes de años previos cuando hemos estado con esa base de datos, no? Que ya no había cómo decirle porque no estaban más. Claro, y acá sí se pone. Nosotros somos conscientes de todos esos inconvenientes que han tenido. La idea de estos procedimientos ordenados para trabajar y de los errores más comunes en base de datos de oncología van a servir para cualquiera de los casos, ya sea que recién están por empezar la base de datos o que ya tienen una base de datos y a partir de ahí van a armar objetivos. En cualquier caso, lo que hoy vimos les va a ayudar a resolver los problemas que tengan. Y un detalle que tal vez lo omitimos porque para nosotros tal vez no es importante porque lo tenemos interiorizado. Me pasó hace poquito con personas que modificaban la base de datos y le volvían a poner el mismo nombre a la base de datos. Nosotros tenemos por costumbre
al lado del nombre de la base de datos, ponerle versión, y arrancamos 001, 002, o con la fecha siempre puesta primero año, mes, día, para que lo ordene el programa. Porque cuando uno la misma base de datos la sigue corrigiendo y corrigiendo, primero, no le queda registro de la historia de que corrigió. Si uno metió la pata, después no se sabe dónde metió la pata y dónde modificarlo, entonces con una especie de registro de base de datos, con versiones o con fecha, uno tiene una forma ordenada, ¿sí? Siempre la vigente es la última. Eso nos pasa a veces que no saben cuál corrigieron, cuál no, quién hizo la corrección, ¿sí? Entonces una forma ordenada de tener la base de datos la última, pero por las dudas tengo el resguardo de las anteriores. Bien. Y siempre bajo 7 llaves, o sea, esa base de oro, que no se pierda, que no esté en un solo disco rígido. Bien. Bueno, gente. ¿Alguien dice que no son muy ordenados los médicos? Si no te van a decir la base de datos con herramienta de validación de datos del Excel que impide cargar datos con formato. Sí, Nicolás dice con la validación de Excel para impedir cargar datos erróneos. Sí, perfecto. O sea, si vos tenés la capacidad como para decir, bueno, en esta celda va solamente o la F o la M, ningún problema. Ahora, el problema de la validación la tenés que hacer previamente en cada celda, solamente coloca o la F o la M. Porque el problema de Excel es, si vos cargas una F y abajo una F y un espacio, Excel entiende que vos cometiste un error, entonces si haces un filtro no te lo muestra como diferente. Te muestra que F o F espacio es lo mismo, porque sabe que fue un error. Entonces sí tenés que usar la validación bien, pero no los filtros no sirven. Sí, está bueno. De nuestra parte, también la idea no era sumarle un curso de Excel aparte de un curso de estadística y un curso de armado de base de datos, porque si no necesitamos todo el año estar haciendo algún tipo de capacitación. La idea general es que cualquiera de los que tome este curso, con el conocimiento que tenga de informática, sea capaz de poder finalizar su presentación, su trabajo estadístico, su paper, sin la necesidad de adquirir grandes destrezas informáticas en Excel o en otros programas. Yo, lo último que quería decir era que estábamos cargando también los formularios de Google, que nos inició el doctor Lazo, nuestra compañera, y está bueno también, no sé si eso también lo utilizan directamente, ya arma los gráficos y tiene como ahí un control. Estamos empezando a hacer unas bases cooperativas con formulario de Google, que bueno, es nuevo para nosotros, me parece que es bastante práctico. Sí, está muy bueno, te limita, te disminuye muchísimo la cantidad de errores, está buenísimo eso, sí. Y el hecho de que tiene Google, el Google Form, el formulario que es ahí nomás podés ver un gráfico básico de estadística, te permite ahí nomás poder corregirlo. Está bueno. Bueno, gente, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, entonces... De parte mía. Sí, está bien. Cerramos la clase de hoy y les queda la tarea. Ya vamos a ver si durante la semana, antes del lunes, le hacemos una pequeña evaluacioncita sobre la tarea que les dejó David. Bien. ¿Sí? Una evaluación, digamos, para ver si identificaron, qué identificaron, etcétera, sobre los errores. Y entonces, el lunes que viene, 18 horas, el cierre, de 18 a 19, de todo esto, si tuvieron dudas, si tienen preguntas, si usaron sus bases para hacer control, etcétera. Y el martes que viene, a las 8 de la mañana, nueva clase.
Buenísimo. Bueno, Bueno, muchas todo muy gracias. bien. Gracias a Que tengan un buen ustedes. día. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buen día a todos. Gracias. Chao, suerte.